Saber cuándo en verdad viene Jesucristo. La pregunta es esta: ¿sabía usted que Jesucristo viene por segunda vez? Jesucristo viene por segunda vez y viene muy pronto, porque todos los acontecimientos indican que la venida de Jesucristo es muy pronto. Por todas las cosas que se van dando en el mundo, está indicando que Jesucristo viene muy pronto. Vivimos tiempo de pretribulaciones, empezamos a vivir tiempos difíciles con amenazas de pestes y pestes realmente que estamos probando, el mundo entero lo está probando y lo está viendo. Por lo tanto, también se está preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como habla las Sagradas Escrituras. Efectivamente, Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvarnos de las tribulaciones del infierno y además nos promete una vida eterna. Vendrá Jesucristo con todo su poder y gloria. Vendrá Jesucristo con todo el poder y con toda la gloria, para buscarnos, para llevarnos guardar a las personas que han sido fiel a Jesucristo. Dice que Jesucristo viene y ese día se llama o se denomina el día del arrebato por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar preparados, como dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis, y estar erguido con la frente en alto. Debemos cuidar de que nadie nos quite la corona que nos ha dado Jesucristo. Debemos cuidar que nadie tome la corona y principalmente cuidarnos de vuestro adversario, que es el diablo que anda como león rugiente a la espera de darnos el zarpazo. Pero todas aquellas personas que tienen a Jesucristo tienen asegurada la vida eterna, asegurado de que no va a ser tocado por el enemigo. Por eso efectivamente Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvarnos de las tribulaciones y del infierno. Y además nos promete una vida eterna. Vendrá Jesucristo con todo el poder y gloria a buscar en el día del arrebato. Viene a buscarnos en el día del arrebato. Nosotros debemos estar preparados, porque como dice en Primera de Corintios 15:52, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas, porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos resucitarán primeros, con cuerpo incorruptibles y eterno. Y los que estamos vivos en la llegada de Jesucristo, también seremos transformados y recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. No conoceremos la muerte, dice la palabra, nos promete para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que hemos creído en su nombre y que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. No conoceremos la muerte, dice la palabra. Automáticamente en el momento de la llegada de Jesucristo recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. La venida de Jesucristo es tan cierta como el alba mismo. Jesucristo viene pronto. Pronto se da el acontecimiento más importante del mundo, que se llama el arrebato de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene a deshacer las obras de Satanás. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación. Jesús es amor. Enamorado de Jesús, enamorado. Hoy te predicamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo.
La segunda venida de Jesucristo. La pregunta es esta: ¿sabía usted que Jesucristo viene por segunda vez y viene muy pronto? Muy pronto se da, porque las profecías bíblicas del Antiguo Testamento inclusive anuncia que pasarían 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para la humanidad, y viene nuevamente Jesucristo. Viene nuevamente Jesucristo. Efectivamente, Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvarnos de las tribulaciones y del infierno. Y además nos promete una vida eterna. Jesucristo viene pronto. Debemos estar preparados, porque cuando llegue se da la otra promesa que está en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Corintios. En 15:52, Primera de Corintios 15:52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, los muertos resucitarán primero. ¿Pero qué muertos resucitarán primero? Van a resucitar aquellos que han recibido a Jesucristo en vida. Ellos se levantarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Para aquellos que estamos vivos en la llegada de Jesucristo y que hemos recibido a Jesucristo, es decir, que recibimos a Jesucristo, que tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, que asumimos ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, también vamos a recibir un cuerpo incorruptible y eterno. Esa es la promesa de nuestro amado Jesucristo. Tenemos que estar preparados, erguidos con la frente en alta, porque sabemos que Jesucristo viene pronto. Es la promesa. Así también los del Antiguo Testamento, la antigüedad, esperaba ansiosamente la venida del Salvador, la venida del Redentor. Y así se dio. Vino Jesucristo por primera vez. Vino Jesucristo y salvó a todos aquellos que han muerto, que estaban esperando en el seno de Abraham la venida de Jesucristo. Esperaban y esperaban. Jesucristo fue, lo rescató y hoy están en el paraíso, en el mismo lugar donde van todos aquellos que mueren en este tiempo de gracia, en este tiempo de dispensación de gracia, en este tiempo en que hoy venís y abrazás a Jesucristo. Con solo abrazar en este tiempo a Jesucristo y estás recibiendo en tu corazón, estás siendo perdonado, lavado por su sangre. Por eso es que decimos que el mejor o el mayor antídoto contra todo virus, contra toda enfermedad, contra este espíritu de muerte, se llama Jesucristo. El mayor antídoto se llama Jesucristo. Este es el mejor medicamento, mejor antídoto. Se llama Jesucristo. La palabra de Jesús tiene poder. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús no permite que la muerte, que el espíritu de muerte llegue a tu casa. Por eso es necesario creer en Jesucristo. Por eso hoy vengo a invitarte a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en la segunda venida de Jesús, Jesús viene a buscar a todas las personas que han recibido a Jesucristo, que han creído en el nombre de Jesucristo. Son verdaderos santos porque están justificados por Jesucristo ante el Padre, ante Dios Padre. Todas las personas que abrazan a Jesucristo son justificados por Jesucristo ante el reino de los cielos, ante el Padre, son justificados. Y la palabra justificado viene de justificación del latín santum, y la palabra santum es santo para nosotros, que quiere decir justificado ante el Padre. No confundan que el santo lleva una aureola, no. Santo quiere decir que somos justificados por Jesucristo ante el Dios Padre. Esa es la definición de la palabra santum o santo.
Santo en griego, latín, quiere decir eso. Por eso Jesucristo viene a buscar a los santos de los postreros días, a los santos que están anotados en el libro de la vida, esas personas que están anotados en el libro de la vida, que es la agenda de Jesucristo. Y como dice la palabra, en esos días allá en el reino de los cielos, cuando Jesús pase lista, yo mi nombre, nosotros nuestro nombre, tenemos que responder y decirle presente. Cuando tú pase lista, Jesús, quiero responder mi nombre y decirte presente, Jesús, ahí estamos con vos, ahí tenemos que estar con vos, Jesús amado. Gloria a Jesucristo, amén. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras en Juan 14, 21, Nuevo Testamento de la Biblia. Los que amamos a Jesús y guardamos sus palabras, somos verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo. Como dice en el libro de los Hechos 1:8, recibiremos el Espíritu Santo, recibimos poder y somos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Y recibimos poder para echar afuera demonios, para sanar a los enfermos. Gloria a Jesucristo. Amén. Pero Jesucristo viene pronto. Así confirma la Sagrada Escritura. Es necesario recordarle que Jesucristo llega en cualquier momento. Jesucristo viene pronto. Así dice la Sagrada Escritura. La venida de Jesucristo será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. ¿Por qué dice la palabra será como en los días de Noé? Así ocurrió en ese tiempo. Ese tiempo nadie creía la venida del diluvio, que se venía el diluvio en el tiempo de Noé. Nadie creía. Y Noé anunciaba el diluvio. Nadie creía. Todo el mundo se daban en casamiento, se casaban, sembraban, vendían, compraban y vendían. Hacían la actividad normal. Pero era una sociedad perversa, corrupta, donde la regla era matar antes de cualquier otra cosa, se mataban, se encontraban los cuerpos tirados en la calle. Por el otro lado, esa misma sociedad era una sociedad muy avanzada, donde la tecnología era superior a la de ahora, donde los materiales eran transparentes, como hoy tenemos hierro, que bueno, en ese tiempo el hierro era como de vidrio transparente, todo avanzado, la tecnología era superior, pero todo eso llevó a enfriar el amor de muchos. Por la maldad que había en ese lugar, el amor de muchos se había enfriado. Entonces dice que Dios puso sus ojos al mundo de ese tiempo, de antes del diluvio. Miró al mundo y angustiado y triste y arrepentido Dios por haber creado al hombre, dijo, voy a terminar con esta generación de serpiente, de asesinos, voy a terminar con esta maldad. Pero por segunda vez miró nuevamente a la tierra y ve a un hombre justo que hablaba, que predicaba de Dios. Y ese hombre justo se llama Noé. A Noé. Y entonces Dios dijo, por este hombre justo le voy a dar la posibilidad a ese mundo para que se salve. Le voy a dar la posibilidad. Entonces Noé tenía que predicar y tenía que decir, arrepiéntanse y vengan a Dios, entren a la puerta del arca y serán salvos. Así era en ese día, en esos días. Hoy Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hoy Jesucristo nos ofrece la salvación a nosotros. Hay muchos que dan la espalda a Jesucristo, pero es necesario que usted abrace a Jesucristo, que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que crea en el nombre de Jesucristo y que sea bautizado en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso es necesario ser bautizado para encontrar la salvación. Jesucristo viene pronto, llevará a las personas. Ustedes me pueden preguntar, ¿y qué pasa que venga Jesucristo pronto? Primero,
que estamos jugando con la vida o con la muerte. Primero, es una decisión de vida o muerte. Si nosotros recibimos a Jesucristo, no conoceremos la muerte, permaneceremos vivos. Pero el que no conoce a Jesucristo o da la espalda o niega a Jesucristo o niega su nombre y habla solo de Dios o el Señor o Él, esas personas están negando a Jesucristo y le están dando la espalda. Porque no solo se niega a Jesucristo con decirle que no lo conozco, como dijo el apóstol Pedro en un momento, cuando no tenía el Espíritu Santo. Se niega a Jesucristo hoy cuando decimos, cuando predicamos o cuando hablamos de Dios, 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 o hablamos de Señor, 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 o hablamos Él, y no se menciona el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo hay poder. La orden de cuando vino Jesucristo dijo, y por el mundo y lleva estos evangelios para que todos aquellos que crean en el nombre de Jesucristo sean salvos. Los que no creen serán condenados. Lo dice en Marcos 16:15. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Por eso es importante creer en el nombre de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo se hablarán nuevas lenguas, echarán afuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo harán imposición de manos y los enfermos se sanarán. Como dice el pasaje de Marcos 16, 16, 17, dice, si tomasen cosas mortíferas no le hará daño, porque tenemos a Jesucristo. Lógicamente si le dan de tomar, ¿no? Porque si uno toma a propósito, por supuesto que te va a hacer daño, porque vos lo estás poniendo en prueba el poder de Dios, está jugando con Dios. Pero si nosotros nos dan de beber cosas mortíferas, no te hará daño. Si tomase serpiente con sus manos, lógicamente sin querer, porque no vaya a buscar para que la serpiente te muerda. Si tomase serpiente con sus manos y es mordido con la serpiente, no te hará daño. Esa es la promesa de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Efectivamente, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el problema con que venga Jesucristo ahora? Y si yo digo no me interesa, yo quiero comentarte que no te aconsejo que te quede para después de la venida de Jesucristo. Jesucristo viene muy pronto, pero después de la venida de Jesucristo, o sea que tenés que tomar esa decisión y abrazar a Jesucristo antes del momento que llegue, en este tiempo de dispensación. 2021 años llevamos de gracia, de dispensación, de perdón, donde Jesucristo te está ofreciendo todas las posibilidades para la salvación. Te está poniendo en la mano la posibilidad de salvarte. Claro, cuando llegue Jesucristo en su segunda venida, cuando llegue ahora en su segunda venida, ese es el límite final de la salvación de las personas que se salvan por gracia. Por gracias, porque por la gracia de Jesucristo en este tiempo podemos ser salvos. Por eso es que te invito a que reciba en este tiempo. No deje para mañana, porque mañana puede ser tarde. No seas que mañana salgas de tu casa y tenga un accidente y no conociste la salvación. Es necesario que conozcas a Jesucristo antes de que algo te pueda pasar, o no ahora o no después, o por tu hijo, por tu papá, por tu hija, por quien fuere, por tu mamá. Es importante recibir a Jesucristo para conocer la salvación, porque después de la venida de Jesucristo vienen los tiempos de tribulaciones, tiempo de sufrimiento, de escozor, de dolor, de angustia, de tristeza. La gente desfallecerán, dice la palabra, y las personas desfallecerán por el gran dolor y escozor de ese tiempo. Por eso te invito a que no llegue a sufrir esas desgracias. Hoy que estás vivo y estás escuchando, no le des la espalda a Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si hoy estás frío porque te has enfriado, porque el Espíritu
espíritu del mundo te enfrió, te sacó de los cauces del Espíritu Santo, volvé al cauce del Espíritu Santo, volvé al camino de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. En Jesucristo está el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque todo el poder del Dios creador del cielo y la tierra está en Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo: Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese Efectivamente, así Jesucristo fue ofrecido una sola vez cuando vino hace 2021 años atrás. Jesucristo fue ofrecido por una sola vez para cargar el pecado del mundo. Y esto lo pueden encontrar en las Sagradas Escrituras, en Hebreos 9:28. Hebreo 9:28 lo podés encontrar, y dice: así Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, o para cargar con el pecado del mundo. Por eso es importante hoy, en este tiempo de gracia, abrazar a Jesucristo, y te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. El único antídoto más importante que tenemos en este momento se llama Jesucristo. Ustedes observen que se está tomando medicamentos o vacunas, llámelo como sea, vacunas, y ya se está hablando de otra cepa mayor. Pongamos la vacuna de Jesucristo. Aparte, la vacuna de Jesucristo está sobre todas las cosas de este mundo, está sobre todo poder, que se llama el antídoto de Jesucristo, y ese antídoto es la sangre de Jesucristo que derramó por nosotros en la cruz. Hoy, con solo recibir a Jesucristo, nos estamos cubriendo con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo te limpia de todo tipo de peste, todo tipo de enfermedad, todo tipo de espíritu de muerte que viene a entorpecer, que viene a enfermarte, que viene a robarte a tu familia, a tus seres queridos, Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Te invito a que te inyecte un antídoto de Jesucristo, que recibas a Jesucristo, y notarás como ocurrió en el Antiguo Testamento, en el tiempo del faraón, que vino la muerte al pueblo de Egipto. Pero todos aquellos ciudadanos judíos que estaban marcados en su casa con la marca del Cordero, con la sangre del Cordero que marcaba la puerta o dinteles de su casa, de la entrada de su casa, con la sangre del Cordero, la muerte no entraba en ese lugar. Porque Dios dijo: esta noche pasará la muerte, el espíritu de muerte, por toda la ciudad de Egipto. Pero todo aquello que tengan marcado con la sangre del Cordero será libre de la muerte. No morirá un primogénito, porque todos aquellos que no han marcado, por lógica, el pueblo del faraón, los egipcios no marcaron porque no creían en nuestra religión. Ellos creían en otros dioses, se burlaban de la religión. Por lógica, la muerte entró a su casa y llevó a cada primogénito, a cada hijo, y se escuchaba el lloro y llanto de toda esa familia, porque han perdido a sus seres queridos. Por eso, ustedes saben esa historia, lo pudieron haber visto inclusive en películas. Hoy sabemos que el Cordero de ese tiempo está suplantado por Jesucristo. El Cordero de Dios para nosotros es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Su sangre que derramó en la cruz es la sangre que te libra de toda muerte, que te libra del lazo del cazador y de la peste destructora, como dice en el Salmo 91:3. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Efectivamente, aparecerá Jesucristo por segunda vez sin relación con el pecado para salvarnos de las tribulaciones. Aparecerá Jesucristo por segunda vez sin relación con el pecado para salvarnos. Lo pueden encontrar en las Sagradas Escrituras en Hebreos 9:28. Qué importante es saber que Jesucristo viene. Qué importante es tener la esperanza de salvación. Y la salvación está solo por medio de Jesucristo. Hay un plan de salvación que ha creado el Creador, que ha
creado nuestro Padre Creador, un plan de salvación, pero ese plan de salvación está únicamente por Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Por medio de Jesucristo, que es su nombre, hay poder. El nombre de Jesucristo que está sobre todo nombre, Jesucristo. Porque sabemos, como dice el libro de los Hechos, Hechos 4:12. Libro de los Hechos 4:12 dice, porque hay un solo nombre que te puede salvar, ese nombre que está debajo de los cielos, dado a los hombres, ese único nombre se llama Jesucristo. Un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, y ese nombre se llama Jesucristo. Recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dijo el apóstol Pablo y Silas. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Libro de los Hechos 16:31. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. La segunda venida de Jesucristo es tan cierta como el alba mismo. Jesucristo viene para deshacer las obras de mal. Jesucristo viene para romper, para destruir las obras de Satanás. Gloria a Jesucristo. Jesucristo viene para rescatar lo que se había perdido en el tiempo de Adán y Eva. Se había entregado porque desobedeció a Dios y entró en pecado Adán y Eva. Y a partir de ese momento perdimos este mundo. Por eso hoy el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y Jesucristo vino a rescatarnos a nosotros de este mundo. Vino a salvarnos para que nuestra alma y nuestro espíritu no esté perdido en las garras de Satanás. Vino a sacarnos de las garras de Satanás. Vino a aplicar la manumisión. Jesucristo nos manumitió de las garras del faraón, nos libró de Satanás. Por eso hoy te invito a que abraces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Podemos encontrar la salvación únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Recuerden que hay que tener fe. La fe es la convicción de creer en algo que no se ve y la certeza de lo que va a venir. Eso es la fe. Creer en algo que yo no veo y tener la certeza, o sea, creer en lo que va a venir. Yo no lo veo a Jesucristo, pero creo en espíritu y en verdad. Creo que Jesucristo va a hacer la obra. La fe es la certeza de lo que va a venir. La convicción de lo que no se ve, eso es la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír este mensaje, el mensaje de salvación que solo está por Jesucristo. Es necesario tener fe, porque sin fe no podemos agradar a Jesús. Es necesario tener fe en Jesucristo y no como dicen algunas personas, yo tengo fe en mí, yo soy una persona de mucha fe, pero mucha fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo mueve montaña. Si tú dijeres montaña, muévete de aquí para allá, la montaña se movería. Como dice la palabra, si tuviera fe como un grano de mostaza, y diría a las montañas, muévete y las montañas se moverán. Pero para eso tenemos que practicar, pensar que el que mueve y el que hace la obra es Jesucristo. La fe tiene que ser en Jesucristo. Jesús se mueve acorde al amor que yo pueda tener en Jesucristo. Si yo tengo amor, si yo amo a Jesús, Jesús responde en base al amor que yo tengo en Él. ¿Me entienden? Jesús se mueve en base al amor que yo puedo tener o que usted puede tener con Jesucristo. Si usted ama a Jesucristo, usted va a ser respondido como usted quiere. Las oraciones, cuando usted haga una oración pidiendo por su familiar, pidiendo por su salud, pidiendo para curarse, va a ser en base al amor que usted tiene en Jesucristo. Por eso no en vano está el mensaje en las Sagradas Escrituras que dice, amarás al Señor tu Dios. Escuche qué dice. ¿Qué dice? Primer mensaje y primer mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y un segundo mandamiento que es igual o similar al primero, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Jesucristo con todo el corazón, amar a Jesucristo con toda tu alma, amar a Jesucristo con toda tu mente, amar a Jesucristo con toda tu fuerza. Te está diciendo el pasaje bíblico. Eso hay que analizar. Eso es la revelación del misterio, de ese misterio que decía Jesucristo. Gracias, Padre, que ha ocultado de los sabios y entendido estos misterios, y has entregado a los humildes de corazón estos misterios. Entender que tenemos que amar a Jesucristo, como Jesucristo dice, aquel que me ama, ese es mi verdadero discípulo y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Me entienden? También cuando Jesucristo estaba predicando, siempre lo comento, estaba predicando y estaban fariseos y escribas, apóstoles y toda la gente que seguía, y le preguntan los fariseos y escribas y le dicen, ¿quién entrará en el reino de los cielos con vos? ¿Quién entrará al reino de los cielos? Jesucristo le hace muy fácil y muy sencillo. Y este mensaje va para todos los hermanos cristianos, que entiendan de una vez por todas, que el que dijo Jesucristo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesucristo? Bueno, lógicamente que los fariseos y escribas se fueron del lugar y dijeron, ¿qué? Este está mal, ¿qué vamos a comer de su carne y beber de su sangre? Se fueron. Y Jesucristo, después que ellos se apartaron, le dijo, yo estoy hablando espiritualmente, estoy diciendo, comer mi carne significa estudiar mi palabra, ponerlo en práctica mi palabra. Y tomar mi sangre quiere decir llenarse del Espíritu Santo de Jesucristo, porque el Espíritu Santo está mandado en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo vuelvo a mi Padre, y mi Padre os enviará a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, enviará a vosotros el Consolador en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso se llama Espíritu Santo de Jesucristo. Porque recuerden, todo Dios en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo. Estos tres dan testimonio en los cielos, como dice en 1 Juan 5:7, el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres, una sola persona es decir, Jesucristo. Por eso que Pablo dice, Jesús es imagen del Dios invisible, no hay otro, no se confundan. Hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos 4:12, Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hoy en día la gente permanentemente se aleja, se aparta del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué se apartan del nombre de Jesucristo? ¿Por qué las personas hoy en día se apartan del nombre de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es el trabajo del anticristo. Porque todo aquello que nieguen el nombre de Jesucristo no tienen a Dios ni a Jesucristo. Tienen al espíritu del anticristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. En este barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Efectivamente, por la fe cayeron los muros de Jericó, y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Por la fe cayeron los muros de Jericó. La ciudad, o sea, los hombres, el pueblo judío, lo que hacía, daba vuelta alrededor del muro de Jericó, de la ciudad de Jericó, y después de haberlo rodeado por 7 días, cayeron los muros de Jericó. Cayeron los muros de Jericó y ellos tomaron toda la ciudad, pero por fe. Hoy por fe en Jesucristo somos salvos. Por eso es necesario creer en Jesucristo, afianzarnos en la fe en Jesucristo, porque solo en la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Gloria a Jesucristo. Amén.
La segunda venida de Jesús, la segunda venida de Jesucristo que se va a dar muy pronto, como decía hoy, lo vemos en la Sagrada Escritura, en Lucas 17:26. Dice que en Lucas 17:26 será la segunda venida de Jesucristo, será como los días de Noé, en los días del diluvio. Así también será la segunda venida de Jesucristo como en ese tiempo, parecido a ese tiempo. Porque en ese tiempo comían, bebían, se casaban, se daban a casamiento, hasta que Noé entró al arca. Pero Noé predicaba y anunciaba que la salvación estaba arrepintiéndose y viniendo a Dios, volviendo a Dios, entrando por el arca se podían salvar. Salvando la distancia del tiempo de Noé a hoy tenés la puerta que se llama Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, el que entra por Jesucristo será salvo. Por eso es necesario recibir a Jesucristo para ser salvo, porque se vienen tiempos de tribulaciones donde va a reinar la bestia. Pero antes viene Jesucristo. Sigue diciendo la palabra en Lucas 17:28, dice, asimismo como sucedió en Sodoma, en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, edificaban y se daban en casamiento, todo igual. Pero la perversión del hombre no tenía límite. La perversión del hombre no tenía límite. Legislaban, hacían leyes para matar a niños, igual que las leyes, igual que esta sociedad de hoy. En ese tiempo el hombre era perverso, tan egoísta, tan avariento, que como hoy vemos de la misma manera, legislaban leyes para matar niños, igual que nuestra sociedad, igual que hoy. Legislaban leyes, ocurriendo en España y muchos países del mundo, están legislando leyes para la eutanasia, para desconectar, para aplicar en el caso de una persona adulta. Es decir, que de los dos lados, por un lado legislan leyes para poder eliminar a más a los chicos y por otro lado para eliminar las personas adultas. Era una sociedad corrupta igual que ahora, pero llegó el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo para ser salvo y te evita todo ese tormento, ese sufrimiento que se viene. Primero, hoy viene Jesucristo, en cualquier momento llega Jesucristo. Y vamos, si nosotros hacemos un esfuerzo, hacemos una conversión de nuestras vidas y recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ustedes me pueden decir, sí, mire hermano, yo soy cristiano, he recibido a Jesucristo en una iglesia. Está bien, usted recibió a Jesucristo, levantó la mano y dijo, te recibo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero hoy yo te invito que no solo que recibas a Jesucristo de esa manera que me parece bárbaro, sino también que creas en el nombre de Jesucristo, que creas en el nombre de Jesucristo y que busque algún varón, alguna iglesia que te bautice en el nombre de Jesucristo para ser salvo. Porque ese es el plan de salvación que tiene Dios para nosotros. Y ustedes dirán, sí, el bautismo, dijo el Mateo dijo Jesucristo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Le pregunto a ustedes, el que daba la orden, ¿quién era? El mismo Jesucristo. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? En Jesucristo. ¿Quién era el Hijo en ese momento? Jesucristo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Jesucristo. Esa conclusión tomaron los apóstoles después que recibieron la revelación del Espíritu Santo, después que recibieron la unción del Espíritu Santo, después que recibieron los días Pentecostés, entendieron los apóstoles y se llenaron de Jesucristo. Es por eso que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, sanaban, oraban en el nombre de Jesús, todo lo hacían en el nombre de Jesús porque entendieron que Jesucristo, todo está en Jesucristo. Entendieron lo mismo que Jesucristo le dijo a Felipe en una oportunidad cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre.
Señor, muéstranos al Padre. Y Felipe le pregunta al maestro, le dice, muéstranos al Padre, maestro, y ya no basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no ha conocido al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me vio a mí, dijo Jesucristo, ha visto al Padre. Y después hay otro pasaje bíblico que dice, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Acá hoy tenemos hermanos, tenemos iglesia que todavía no ha entendido que todo Dios está en Jesucristo. Y vos vas a una iglesia y parece que vas a una iglesia de Testigos de Jehová. No estoy hablando mal de la iglesia de Testigos de Jehová. Estoy diciendo porque ellos proclaman y anuncian de Jehová, ellos tendrán su doctrina. Nosotros los cristianos, los que creemos en Jesucristo, tenemos que testificar de Jesucristo. Tenemos que dar testimonio de Jesucristo, como dice en el libro de los Hechos 1:8. Recibiremos el Espíritu Santo y seremos testigos de Jesucristo, recibiremos el Espíritu Santo y recibiremos poder y vamos a ser testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Por lo tanto, nosotros debemos ser testigos de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Jesús es la imagen del Dios invisible. No hay otro Dios que... ¿Para qué perdemos tiempo mencionando a otros dioses cuando la salvación solo está por medio de Jesucristo? Le voy a preguntar otra cosa. ¿Para qué vino Jesucristo entonces? Si lo que menos hace de mencionarlo a Jesucristo. ¿Por qué te avergonzás de Jesucristo? Y usted dice, no, yo no me avergüenzo. Y usted dice, yo le digo él o el Señor, se sabe que estoy hablando de Jesús. No, no es así. Porque hay que mencionar el nombre de Jesús. Ahí está el poder. No sirve que digas Dios, 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 que digas Señor, 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 o que diga Él, si no lo mencionas a Jesucristo. ¿Me entendés? Hoy el anticristo, el espíritu del anticristo, el espíritu satánico ha puesto una venda a los hombres del mundo y se han apartado del primer amor. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. Mira de dónde has caído, porque vendré presto, dice en Apocalipsis. El primer amor se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, yo tengo un barco. Plasmado en la Biblia. Jesús nos ha prometido un plan de salvación y todo está en las Sagradas Escrituras. Todo lo que hablamos del plan de salvación se encuentra en el Nuevo Testamento. Yo le voy pasando algunos pasajes bíblicos para que ustedes puedan adquirir ahí el conocimiento. Lo importante es poder entender que Jesús nos promete una salvación y también entender que Jesucristo va a venir muy pronto se da el acontecimiento más importante del mundo, que es la venida de Jesucristo, que se llama el arrebato de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el mundo va a estar convulsionado, como se está poniendo ahora, cada día peor, agotado del encierro, agotado de todas estas cosas. Notaron ustedes que la sociedad cada día está más agresiva, la sociedad no tiene una gota de amor, de piedad a la gente. Vemos como todos se manejan con agresividad, porque justamente dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará por la maldad de tantas personas. Hay tanta maldad y el amor se va enfriando. Es decir, aquellas personas que tenían amor se van enfriando a consecuencia de la maldad que está imperando en el mundo. Es necesario de que el que está escuchando este mensaje de salvación se pueda salvar, que pueda entender que el plan de salvación solo está por medio de Jesucristo. Debemos entender también que Jesucristo vino y se entregó en manos de asesinos, de criminales, y se entregó sabiendo que iba a pasar los martirios, sufrimientos, calvario, y todas esas cosas que pasó Jesucristo. Justamente lo hizo para cargar con el pecado del mundo, para que el mundo, que cada uno de nosotros que componemos el mundo, podemos ir a Jesucristo, abrazar a Jesucristo y ser salvos. Esa es la intención de Jesús. Jesús dijo que su sangre que derramaban a cruz o que se derramó en la cruz, esa sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Queda en nosotros que tomemos una decisión y que hagamos una conversión de nuestras vidas en Jesucristo. Es decir, debemos de dejar de ser un convencido de una religión determinada
dejar de ser convencido de un hombre determinado y ser convertido a Jesucristo. Porque tenemos que entender que las religiones, los hombres, no te salvan. Lo que te salva es la palabra de Jesucristo, es el Espíritu Santo de Jesús. El único que salva es Jesucristo. Es decir, yo puedo ser instrumento del Espíritu Santo de Jesucristo para llevarte a vos el ofrecimiento a la salvación. Yo te hago llegar a vos, a tu casa, la salvación. Queda en vos la salvación, de prenderte o no, aplicar el libre albedrío y decir, tomo o dejo la salvación. Tomo o dejo el amor de Jesús. Es importante que empiece a cambiar y que te conviertas a Jesucristo para ser salvo. Es necesario que el mundo se salve. Es necesario que todas las personas que sean cristianas o no cristianos entiendan que la salvación solo está por Jesucristo. Que la salvación está honrando, guardando el nombre de Jesucristo, como dice en el libro de Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado mi palabra y has honrado mi nombre y no me has negado, yo dejé una puerta abierta delante de ti y nadie lo puede cerrar. Porque vos estás honrando la palabra de Jesucristo. De lo contrario, estás perdiendo tiempo. Si no lo haces así, no lo honras a Jesucristo, estás perdiendo tiempo. Si no lo honras a Jesucristo y no hablas solo del nombre de Jesucristo, y estás hablando de otros santos que cree que son santos, cuando los santos somos aquellos justificados por Jesucristo. Cuando nosotros creemos que estamos detrás de un santo, estamos negando a Jesucristo y lo estamos deshonrando a Jesucristo, porque la salvación vino Jesucristo para que nosotros encontremos salvación. La salvación solo está por Jesucristo, no hay por otro lado. No se deje engañar, no se deje robar la salvación. Para aquellas personas que no van a la iglesia, a ninguna iglesia, para aquellos que son hermanos en Cristo, hermanos míos, amados hermanos, no se dejen robar la salvación. No se dejen robar, porque hoy hay doctrinas que se dan el lujo de decir que es una cesta hablar de Jesucristo, cuando la salvación solo está por Jesucristo. ¿Me entienden? Por eso hoy te invito a que te abras, que abra los ojos y te saque la venda y descubra este misterio del cual hablaba Jesucristo, que decía Jesús cuando oraba, gracias Padre que ha ocultado estos misterios de los sabios y entendidos, de aquellos que dicen, yo me leí 2 o 3 veces la Biblia, yo me leí de pa a pa la Biblia, de punta a punta me leí la Biblia. Pero lamentablemente el Espíritu Santo no te reveló los misterios de Jesucristo. Todavía no conoces al Espíritu Santo. Todavía no conoces los misterios de Jesucristo. Los misterios de Jesucristo es entender que en Jesucristo está todo Dios. En Jesucristo está el poder de Dios. Todo el poder de Dios se encarnó en Jesucristo. Porque la esencia de Jesús es de Dios. Porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo a la Virgen María. Por eso tenemos que entender que su materia era esencia de Dios. Era 100% hombre, 100% Dios. Pero todo el poder está en Jesucristo. Cuando nosotros nos movemos por el amor de Jesucristo, Jesús también se mueve por amor hacia nosotros. Te responde de la misma manera. Y ahí es cuando vemos los milagros. Para eso tenemos que dejar de ser siervos inútiles. Dejar de ser lo que preguntó en su momento Felipe, que dijo, ay, siervos inútiles, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? No han entendido los misterios, porque ellos separaban al Padre por un lado y a Jesús por otro lado. Separaban al Padre por un lado y al Hijo por otro lado. Se olvidaron que todo estaba en Jesucristo. Jesucristo mismo decía, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso hoy te invito a que abraces a Jesucristo, que rompa con la doctrina esas que vienen de años, que vienen encegueciendo a las sociedades.
Millones de personas irán al infierno, de diferentes iglesias, de diferentes casas, de diferentes lugares, irán al infierno porque no escucharon el verdadero plan de salvación. El verdadero plan de salvación solo está por medio de Jesucristo. Esta es la verdad, queridos amigos y hermanos. Vengo a decirle la verdad. La verdad se llama Jesucristo. La palabra y la Sagrada Escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Lo dijo, esto han entendido los apóstoles. Han entendido porque cuando en el libro de Mateo, que le voy a terminar de explicar, en el libro de Mateo dice, Jesús mismo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero claro, los apóstoles después entendieron, no es que se pusieron en contra a los apóstoles y empezaron a bautizar y a curar en el nombre de Jesucristo. No se pusieron en contra. Sencillamente fueron revelados los misterios del Espíritu Santo en los apóstoles y entendieron que todo Dios está en Jesucristo. Fueron revelados los misterios del Espíritu Santo de Jesucristo, fue revelado en los apóstoles y los apóstoles entendieron que todo el Padre, todo el Hijo, todo el Espíritu Santo estaba todo en el mismo Jesucristo. En el momento que se revela los misterios del Espíritu Santo en los apóstoles, ahí de ese momento ellos dejan de ser siervos inútiles y pasaron a ser siervos útiles para el reino de los cielos. Por eso hoy yo te invito a que deje de ser un siervo inútil, que te invito a que deje de ser un hermano o siervo inútil. Trata de analizar e interpretar que para qué vino Jesucristo si no vino para salvarnos. ¿Para qué vino? Y usted me decís, más vale que yo sé que vino Jesucristo para salvarnos. ¿Y por qué no aplicar entonces? Aplicar ese conocimiento. Porque como dice en 1 de Juan 4:2, 1 de Juan 4:2, 1, dice, guardaos que nadie os engañe de los falsos profetas, falsos predicadores. Tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán espíritus engañadores, dice en 1 de Juan 1, 1 de Juan 4:2, 4:1, 1 de Juan 4:1 dice, vendrán espíritus engañadores, guardaos que nadie los engañe. Después sigue diciendo en 1 de Juan 4:2, ¿conoceremos al Espíritu de Dios? Es decir, ¿conocemos a la persona que tiene el Espíritu de Dios? Toda persona que proclame que Jesucristo vino en carne o que vino en persona, esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque proclama que Jesucristo vino. Dice, y todo aquel que no proclama a Jesucristo, ese espíritu no es de él, ese tal no es de él. Sigue diciendo en 1 de Juan 4:3, dice, toda persona que niegue a Jesucristo, recuerden que a Jesucristo se le niega no mencionando, diciendo Él, diciendo Señor, diciendo Dios, y no lo mencionan el nombre de Jesucristo. Cuando todo aquel que niegue el nombre de Jesucristo, o que no proclame el nombre de Jesucristo, que no proclame que Jesucristo vino en carne, todo aquel que niegue, ese tiene el espíritu del anticristo, tiene el espíritu de Satanás. Así de duro es, para que entiendan. Cambien, hermanos, cambien. Arrepiéntate de donde has caído y vuelves al primer amor, vuelves a Jesucristo. Porque vendré pronto, dice Jesucristo, y te quitaré todo. Dice la palabra, y vendré presto y te quitaré todo. Te secará todo. Por eso es necesario que te arrepientas, que te conviertas a Jesucristo y que dejes de ser un convencido de hombres y religiones y defender a religiones obsoletas, religiones que son religiones muertas que no te salvan. Cree en Jesucristo. Por supuesto, anda a la religión que quiera ir. Yo no te prohíbo ni te digo, ni tampoco digo que no vayas. Anda, participa a la religión que quieras, pero convertite a Jesucristo, asegúrate tu salvación y la de tu casa. Asegura tu salvación. Vos, por supuesto, anda a la religión. Las religiones son buenas para guiar a la persona
al camino del reino de los cielos. Las religiones que profesan, que proclaman que Jesucristo vino en carne, que vino en persona, que proclaman de Jesucristo, esas religiones son buenas. ¿Por qué? Porque te guían el camino al reino de los cielos. Por eso, como dijo el Bautista, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo por el amor, por la misericordia. Vamos a orar y vamos a pedir por todos los que están escuchando el mensaje, el plan de salvación. Vamos a pedir por cada uno de las personas. Vamos a pedir por sanidad, por las personas que escuchan este mensaje, para que vean que Jesús tiene poder y que sana, para que sea de testimonio y de sanidad para Jesús. Vamos a orar y vamos a que se cumpla ese mensaje que Jesús dijo. Cuando pasemos por sufrimientos, por enfermedades, será para motivo de dar testimonio que Jesucristo está vivo, que Jesucristo vive, que se mueve el Espíritu Santo. Vamos a pedir a nuestro Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, que tome control de nuestras vidas, que sane a cada uno de nosotros. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, perdona nuestros pecados, libéranos. Abrázanos, Jesucristo amado. Te pedimos hoy, queremos ser parte tuya, queremos ser tu siervo, tu hombre útil, tu mujer útil, tu persona útil, todo aquello, tu personas, Jesucristo amado. Queremos estar cerca de ti, queremos ser tu casa, casa tuya queremos ser tu templo, como dijo el apóstol Pablo. Hermano mío, no ignoréis que del momento que recibiste a Jesucristo, sos templo del Espíritu Santo, del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo, y por lo tanto ahora sos santo, sos sagrado. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Jesús, te recibo como mi Salvador. Jesús, te recibimos, oramos que tu Santo Espíritu se mueva en el corazón de las personas que están escuchando este mensaje, para que reciban salvación, para que reciban sanidad, para que sean de testimonio para nuestro Señor Jesucristo. Y toda la sanidad que ocurra en este momento es para la honra y la gloria de Jesucristo, porque el único que sana y que cura se llama Jesús. Jesucristo es el único que cura. El hombre solo es instrumento de Jesús. El hombre solo es un instrumento, es un siervo útil para el reino de los cielos. Por eso el que sana y que cura se llama Jesucristo. Recibí a Jesucristo. Y en tu nombre, Jesucristo, tú nos has dado poder para orar y para reprender a los espíritus, a los demonios. Le echamos afuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Reprendemos y le decimos que no tiene parte ni arte en este lugar. Lo echamos afuera, limpiamos todos los lugares para que esta predicación llegue al corazón y a la mente de las personas que están escuchando, para que se puedan sanar. Hay millones de personas enfermas en este momento, pero la sangre de Jesucristo lo está sanando. La sangre de Jesucristo lo está sanando. Declaramos derrotado a Satanás, lo echamos afuera, espíritu inmundo, y declaramos la victoria en el nombre de Jesucristo. Victoria en el nombre de Jesucristo. Y dejamos plamado la promesa de nuestro Dios amado. Dijo el profeta Isaías que por las llagas, por las heridas de Jesucristo, somos nosotros curados y sanados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. marineros que en este barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Efectivamente, solo con fe en el amor de Jesucristo somos salvos. Por la fe en Jesús podemos agradar a Dios. Por la fe en Jesús somos sanados. Por la fe en Jesús recibimos el Espíritu Santo. Por la fe en Jesús retenemos todo lo que Dios nos da. Gloria a Jesús. Por la fe en Jesús recibimos ciencia, conocimiento. Por medio de Jesucristo recibimos al Espíritu Santo de Jesucristo. Cuando nosotros pedimos con fe,
creyendo en el amor de Jesús, recién ahí se ve el resultado, porque sin fe y sin amor no podemos agradar a Jesús. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dice en el libro de Santiago, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Santiago 1:6 dice: pedí con fe, no dudes, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastran por el viento de un lado a otro. Por eso Santiago te dice, en el libro de Santiago 1:6 te dice: pedí con fe, no dudes, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastra por el viento de un lado a otro. Pedí con fe creyendo en el amor de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, el mensaje de hoy es anunciarle la segunda venida de Jesucristo. Jesús viene por segunda vez, sin relación con el pecado. Viene victorioso, viene a salvar a todos aquellos que han guardado su palabra, a todas las personas que han recibido a Jesús y han creído en el nombre de Jesucristo. Son verdaderos santos porque están justificados por Jesucristo ante el Dios Padre. Esas personas viene Jesús a buscar, a las personas que están anotadas en el libro de la vida, las personas que se encuentran anotadas en el libro del Cordero de Dios. Ese libro se llama la agenda de Jesucristo. En ese libro tenés que estar anotado. Para estar anotado en el libro de la vida es necesario abrazar a Jesucristo y serás verdadero discípulo de Jesucristo y tendrá parte con Jesús en el reino de los cielos y te librará de las tribulaciones y del infierno. Jesús te promete una vida eterna. Abraza a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, después de la venida de Jesucristo, después de esta venida que Jesucristo viene muy pronto, se da el acontecimiento más importante del universo, como decimos siempre, al final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, no conoceremos la muerte, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Por eso es necesario recibir a Jesucristo. Esta promesa es para todos aquellos que han abrazado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para todos aquellos que han abrazado a Jesús, que han recibido a Jesús, que han creído en el nombre de Jesucristo. Para ellos, para los que han pedido perdón, que se han arrepentido y han dicho: perdóname, Jesús, hoy te abrazo con todo el amor. Papito querido, quiero que tú vivas en mi vida, quiero yo ser tu templo del Espíritu Santo. Ven a mí, Jesús amado, quiero que tú mores en mi vida, quiero ser casa tuya, quiero ser tu templo del Espíritu Santo del Dios vivo. Gloria a Jesucristo. Amén. Porque efectivamente, después de esta segunda venida de Jesucristo que viene a buscar a la iglesia de Jesucristo, quiero dejar en claro, como dejo en claro todas las predicaciones, la iglesia de Jesucristo es cada una de las personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, que están en comunión en el mismo Espíritu en Jesucristo, que han recibido a Jesús, que han creído en el nombre de Jesucristo, que están bautizados en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Aquellos que aman, que verdaderamente aman a Jesucristo, son verdaderos discípulos de Jesucristo. Aquellos que amamos a Jesucristo, somos verdaderos discípulos de Jesucristo y tendremos parte en el reino de los cielos. Después de la venida de Jesucristo, cuando los muertos resuciten primero y reciben un cuerpo incorruptible,
increíble, en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo que no tenés tiempo de arrepentirte, porque es así, abrir y cerrar de ojos cambia todo. Tenés un antes y un después, tiempo de gracia, este tiempo de dispensación, tiempo de perdón, donde recibimos a Jesucristo con solo abrazar y creer en su nombre y pedirle perdón, este tiempo. Después viene el tiempo de la confesión, es el tiempo de la bestia, el tiempo de las tribulaciones. Es necesario que hoy recibas a Jesucristo, no deje para mañana lo que podés hacer hoy. ¿Pero por qué viene? Porque habrá entonces grandes tribulaciones después de la venida de Jesucristo. Grandes tribulaciones de las cuales no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Pero para todos aquellos que dan la espalda a Jesucristo o que niegan el nombre de Jesucristo, pasarán por esas tribulaciones. Pero hay una promesa para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que seremos salvos de las tribulaciones. Y yo le guardaré de todos los sufrimientos, dice, y de las pruebas que vienen en el mundo entero. Yo le guardaré y será testimonio a todas las naciones, que serán guardados frente al mundo, para que nosotros no pasemos por las tribulaciones. Como dice en el libro de Lucas 21-26, y los hombres desfallecerán por el temor y la preocupación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lo dice en Lucas 21-26, Sagrada Escritura, Nuevo Testamento de la Biblia. Y los hombres desfallecerán por el temor y las preocupaciones de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas por las grandes tribulaciones que se acercan. Pero antes viene Jesucristo. Te digo esta mala que viene las tribulaciones, pero antes viene Jesucristo. Pero para eso nosotros hoy tenemos que recibir a Jesucristo. No dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Mañana cualquier cosa puede pasarte a vos o en tu casa. Por eso tenés que evitar. Hacerlo mientras estás vivo y estás consciente. Haz una conversión de tu vida. Recibí a Jesucristo. Pedile perdón. Toma una decisión, porque sé parte de la iglesia de Jesucristo, la que viene a buscar Jesucristo. Porque como le decía, la iglesia de Jesucristo no es un edificio, no es un templo. La iglesia de Jesucristo no es una religión determinada. No. Ninguna religión determinada es la iglesia de Jesucristo. Son las personas que están dentro de esa religión o de esa iglesia, que están dentro de ese templo, que han abrazado a Jesucristo y que han creído en el nombre de Jesucristo. Esas personas que han hecho una conversión de su vida, que dejaron de ser convencidos de una religión o de un hombre y que pasaron a abrazar a Jesucristo. Esas personas componen o conforman la iglesia de Jesucristo. Es decir, cada persona de diferentes partes del mundo, de diferentes lugares, somos parte de la iglesia de Jesucristo, porque estamos en comunión en el mismo espíritu. Porque estamos en comunión en el mismo espíritu, en el espíritu de Jesucristo. Por eso es necesario ser parte de la iglesia de Jesucristo, para estar en comunión con Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Efectivamente, como dice en el libro de Lucas, Nuevo Testamento de la Biblia, Sagradas Escrituras, dice Lucas 21-26, y los hombres desfallecerán por el temor y la preocupación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas por las grandes tribulaciones que se acercan. En ese tiempo el escozor, el dolor y el sufrimiento, los hombres querrán morirse en el tiempo de las tribulaciones. Antes viene Jesucristo para salvarnos. Pero estoy hablando para aquellos que dan la espalda a Jesucristo, aquellos que no quieren saber nada, para aquellos que están en una religión y niegan el nombre de Jesucristo, quedarán a pasar por las tribulaciones. En ese tiempo los hombres desfallecerán de la angustia, del dolor, del sufrimiento, del escozor, donde cuando salí a la calle verán los cuerpos tirados, no se podrá vivir ni en la casa por el olor de los cuerpos. Dice que va a ser tiempo de terror. Ese es el tiempo de las tribulaciones. Pero antes viene Jesucristo. Por eso tenés la posibilidad de no pasar por ese tiempo.
Recibí hoy a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese tiempo, en el tiempo de las tribulaciones, dicen que los hombres querrán morirse y buscarán la muerte, querrán quitarse la vida, pero no podrán. La muerte no tendrá facultad para llevarlo. ¿Por qué? Porque va a estar manejado por el imperio de Satanás acá, y Satanás quiere tenerlo a todos los que quedan acá como sus súbitos, sus esclavos, esclavos de Satanás. En ese tiempo. Y en ese tiempo aquellos que son cristianos, que quedaron y que se dieron cuenta después de las tribulaciones, después que vino Jesucristo, después de la venida de Jesucristo, quedaron acá y se dieron cuenta que era verdad estas predicaciones y se arrepintieron y abrazaron a Jesucristo, se van a salvar por confesión. ¿Qué quiere decir? Que la bestia le va a doblegar a que declare y que adore a la bestia. Pero esas personas no querrán adorar a la bestia y perderán su vida, pero se salvará su alma y su espíritu. Y serán resucitadas. Pero por eso la palabra en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en Apocalipsis dice, bien bendito y bienaventurado y benditos son aquellos que no tienen parte en la segunda muerte. Tienen parte en la primera, que es la resurrección de aquellos que se levantarán primero. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo y no te quedes a sufrir las tribulaciones, porque Jesucristo puede venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay un pasaje bíblico que yo nunca menciono, que lo conozco, pero no menciono porque dice, vendrá como ladrón en la noche. Es decir, cuando vos menos esperás. Sabemos nosotros, ¿por qué dice como ladrón en la noche? Porque vos haces una vida normal, vos vas y te acostás, vos jamás pensás que en algún momento de la noche llegará un ladrón. Nunca pensás eso. Y si pensás, no sabés en qué momento va a llegar. Y hace la comparación, la palabra de Dios hace la comparación, vendrá de sorpresa Jesucristo cuando menos esperamos. Por eso es necesario estar preparado. Tenemos que estar preparados y luchar con nuestro adversario, que es el diablo, que anda como león rugiente a la espera de dar el zarpazo. El león rugiente se viste de corderito y es un terrible lobo rapaz. Tengan cuidado, no se dejen robar la salvación. Busquen las personas que te hablan de Jesucristo. Únanse a las personas que prediquen de Jesús, pero de Jesús. No se dejen llevar por otras cosas, porque también lo hicieron en el Antiguo Testamento. Hoy se han olvidado de lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, el fin de la ley se llama Jesucristo. Por el amor de Jesucristo se termina la ley. Después sigue diciendo el apóstol Pablo, ahora ya no vivimos por las obras ni la ley. Hoy ya vivimos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo lo que hacemos, todo lo que pedimos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Además, para ser obediente al Padre Creador que envió a su Hijo a morir por nosotros, tenemos que abrazar a Jesucristo. Porque el Padre Creador dijo, dejo este testimonio, doy, que todo aquel que tiene a Jesús, que tiene al Hijo, tiene la vida, dice el Padre. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. Y Jesús mismo, pasando a otro pasaje bíblico, dijo, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, a no ser que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que recibas a Jesús, que recibas al Hijo. Esa es la primer voluntad del Padre. La primer voluntad, que ames a Dios, que ames a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento similar, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero primero tenemos que amar a Jesús. Ese es el mandamiento. Todos aquellos que ve a Jesús y cree en el nombre de Jesús, recibe a Jesús y cree en el nombre de Jesús, Jesús lo resucitará en los postreros días, dice la palabra. Ese es el mandamiento del Padre. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes al Padre Creador, que está todo en Jesucristo. Por algo vino Jesucristo acá. No se dejen robar la salvación cuando dice, el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Eso es en el mundo, hermano, amigo. Eso se da en el mundo. Pero en el mundo espiritual,
En este mundo espiritual del cual yo le estoy hablando, el mundo de Dios, de Jesucristo, primero tenés que tener a Jesús, abrazás a Jesús y estás abrazando al Padre Creador. Porque Jesús dijo, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y le dice a Felipe, Jesús lo dijo, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes si no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre, Felipe. Por favor, ¿cuánto más tengo que aguantarles a ustedes acá? Dijo, ¿cuánto tiempo más tengo que estar, siervos inútiles? Aprendan de los misterios de que recibieron los apóstoles en el día Pentecostés del Espíritu Santo. Ahí fue revelado los misterios y entendieron que todo Dios está en Jesucristo. Y ahí dejaron de ser siervos inútiles. Dejemos de ser siervos inútiles y debemos ser siervos útiles para el reino de los cielos, para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Dejemos de ser siervos inútiles y volvámonos a Jesucristo. Abrazando a Jesús, estamos abrazando al Padre Creador. Gloria a Jesucristo. Amén. Pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas. Ahora entonces vamos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio por el Ministerio de Música de Susana y Elvio, Amo a Jesús. Ahí vamos. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, Jesús enamorado. Efectivamente, como dice Susana y Elvio, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Fíjese lo que dice en Colosenses 1:16, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesús y para Jesús. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesús y para Jesús. Colosenses 1:16. Y sigue diciendo en Marcos 28:18. Jesús dice, me fue dada toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra, porque en mí, dijo Jesús, está todo el poder y la salvación. Así dice Jesús. Mateo 28:18. Jesús dice, me fue dado toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra, porque en mí, dijo Jesús, está todo el poder y la salvación. Sigue diciendo Jesucristo en Colosenses 1:15. Sigue diciendo el apóstol Pablo a las cartas de Colosenses, a los colosenses. Dice Jesús 1:15. Jesús es imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiero decir? Si usted quiere conocer a Jesucristo, mírelo. Si usted quiere conocer al Padre Creador, mírelo a Jesucristo. Si usted quiere conocer al Dios Padre, conozca a Jesucristo primero. Porque el apóstol Pablo dijo, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, yo tengo un barco que
Ahora nos disponemos a escuchar un poema de nuestra escritora, poeta argentina, Mirta Susana Romero. El poema se titula Alegría. Esta hermana en Cristo escribe poemas para el programa, para la predicación Jesús es amor. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús. Alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Argentina, Mirta Susana Romero, escritora y artista plástica y hermana en Cristo, que es fundamental. Y como ella decía, y las potencias de los cielos se verán conmovidas, eso lo podemos encontrar en Lucas, en las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Lucas 21-26, y los hombres desfallecerán del temor y la preocupación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas por las grandes tribulaciones que se vienen. Es necesario que te salve, es necesario que busques que busque hoy de Jesucristo, que busque hoy de Jesucristo, que no te dejes robar la salvación. Hay muchos falsos espíritus, muchos falsos engañadores que vienen y te engañan, falsos espíritus que engañan para poderte robar la salvación. No te dejes robar la salvación. Busca a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dijo el apóstol Pablo y Silas en el libro de los Hechos 16:31. Busca a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, después de la venida de Jesucristo, viene el tiempo de las tribulaciones. Y la que va a manejar después de la venida de Jesucristo es la bestia que vendrá con toda su ira. El anticristo vendrá a marcar con el 666 o el nombre de la bestia, que ordenará marcar a todos los hombres del mundo, hombres, mujeres, niños, que lleven la marca en su mano derecha o en su frente, o su número o su nombre. En caso de que se negasen a ser marcados, la bestia ordenará que sea quitada su vida. Por eso es necesario no pasar por ese tiempo. Es necesario que en este tiempo donde no tenés que pagar nada, recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pidas perdón, abraces a Jesucristo, porque hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Recibí a Jesucristo y escaparás del infierno. Gloria a Jesucristo. Amén. Caso de pedidos de comprar el libro Jesús es amor, el libro de teología, donde de mi autoría, donde explico todo el plan de salvación, donde las personas pueden leer y entender de fácil lectura, basado y fundamentado en la Biblia. Pueden llamar, pueden pedir oraciones, cualquier peticiones al 11 40 24 01 45. El programa Jesús es amor, predicador Carlos Horacio Farinas. Quiero desearle que Jesucristo abrace a cada uno de ustedes,
que el Espíritu Santo obre en su hogar, en su vida, que reciban sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Deseo que Jesús los esté abrazando con todo su amor y hasta el próximo martes, Dios mediante.